Dentro del capítulo, no hemos terminado la unidad, yo creo que esta es la unidad 3, no la 2. Además que alguno nos va a decir, bueno, es la unidad 3, estamos todavía dentro de la unidad 3, Génesis, y vamos a ver el último tema que es el tema 4, que lo llamamos horizonización. También lo podemos llamar horizonación. Son dos tecnicismos que no están, digamos, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero que ambos lo que nos quieren decir es que vamos a estudiar la formación de los horizontes. Y lo que vamos a ver aquí esencial es, recuerden, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en los cortes de los taludes de las vías, por ejemplo, en los taludes que hacen las quebradas, los ríos, vemos que en el suelo hay unas divisiones que se ven claramente. Esas divisiones nos hablan del tipo de suelo, de materiales que hay ahí. Eso es lo que nosotros llamamos horizontes. Hay algunos que no alcanzan a llamarse horizontes, sino capas, pero saber cómo se origina esto es lo que vamos a tratar en este tema. Cómo se llaman, cómo se denominan y más adelante la información que tiene eso para nosotros poder cultivar y poder utilizar el suelo, interpretar qué hay en ese suelo. Los colores, los espesores, los materiales que están allí. Entonces eso nos dicen, es lo que vamos a tratar aquí. Dentro de esta horizonización hay una parte que es importante, que siempre tratamos de hacerlo, que es unos conceptos básicos. ¿Cuáles son los conceptos básicos que debemos de manejar para entender la génesis o la formación de estas divisiones? Por ahora llamemos las divisiones. Vamos a ver que hay capas, que dentro de estas divisiones hay capas y hay horizontes. Muy bien. Entonces, un primer concepto básico que vamos a ver es lo que denominamos o lo que vamos a llamar capa. Y la definimos como la acumulación de materiales más o menos transformados paralelos a la superficie, es decir, aquí podemos nosotros tener una superficie donde están, digamos, las plantas y aquí tenemos las divisiones. Entonces, la capa, así como también los horizontes, están paralelos a la superficie. Y ojo con esta clave, porque vamos a ver que un sinónimo de suelo es estructura, que es una de las propiedades físicas que vamos a ver. Y estructura, recuerden, es, uno puede entender las cosas haciendo comparaciones. Si usted coge un puñado de arena y se le va entre las manos, ¿cierto? Y no le queda nada, quiere decir que usted ahí no tiene estructura. Pero si coge un terrón, lo que llamamos un terrón, y ese material es capaz de quedarse ahí sin que usted le haga presión, con ciertas formas, entonces uno podría decir, ve, aquí hay una estructura, aquí no hay estructura. Entonces cuando el material del suelo, ese terroso, se mantiene unido en una forma que vamos a ver cuáles son esas formas, entonces podemos decir que hay estructura y hay suelo. También la erosión es la pérdida de estructura. Cuando se daña la estructura de un suelo, hay erosión y se pierde el concepto de suelo. Muy bien. Entonces, esta capa no tiene estructura. Es decir, si usted coge un material del suelo y no se le mantiene con una forma dentro de su mano, quiere decir que eso no tiene estructura y que por lo tanto es una capa del suelo, ¿correcto? Para diferenciarlo de este otro concepto, de horizonte. Entonces, el horizonte también es una acumulación de materiales, generalmente minerales, no siempre, pueden haber materiales orgánicos, también paralelo
a la superficie, paralelo a la superficie, y ojo, este sí tiene estructura. Entonces es capaz de quedarse en lo que llamamos por ahora, después de que veamos las propiedades físicas, por ahora lo vamos a llamar terrón, luego lo vamos a llamar PET, ¿cierto? Por eso estudiamos pedología de suelos. Entonces, en horizonte que tiene estructura. Muy bien. Otro concepto importante es el saprolito. Y el saprolito es un material terroso meteorizado, o sea, descompuesto. Generalmente puede ser descompuesto a partir de una roca. Subyacente a horizontes. Subyacente quiere decir por debajo de. Entonces tenemos unas divisiones y debajo de esas divisiones tenemos un material que ya no tiene divisiones. Ya no tiene estas divisiones. ¿Listo? Entonces es un material terroso, meteorizado, subyacente a los horizontes y o capas y con un grado entre material rocoso y horizonte. No tiene estructura. ¿Qué significa esto? Que no es tan sólido y tan rígido como una roca, pero tampoco tiene estructura, o sea que se parece más a una capa que a un horizonte, ¿cierto? Muy bien. Luego hablamos de la roca madre. Muy bien. La roca madre es un material litificado, o sea, duro, endurecido, subyacente generalmente al saprolito, de donde se ha originado el saprolito, el horizonte y se genera el suelo, generalmente. Pero vamos a ver que también puede ocurrir que haya una roca debajo de un saprolito, debajo de un suelo, y que esa roca no sea de donde se originó ese suelo. Vamos a ver eso. O sea que hay suelos también in situ, o sea que se desarrollan a partir de esa roca, y hay suelos que son de origen de materiales transportados. Por ejemplo, yo puedo tener una roca 1 acá y puedo tener una, a ver, yo borro esto bien, y puedo tener acá una roca 2. Este material que da aquí arriba, este suelo que se me está originando acá, seguramente será originario o se formó a partir de la meteorización, la descomposición y transformación de esta roca 2. Este suelo que hay aquí se origina a partir de la roca 1. Por lo tanto, este suelo hereda todas las condiciones de esta roca y este suelo hereda todas las condiciones de esta roca. Pero ¿qué puede suceder? Puede haber un movimiento de masa o lo que comúnmente llamamos un derrumbe, ¿listo? Y se puede acumular acá. Este material que se movió de acá y se acumuló aquí en esta zona, perdió su estructura, ¿cierto? Porque ya se transportó, porque ya se movió. O sea que empieza otra vez ese proceso. Y de formación de suelo, este suelo que se va a originar aquí no es hijo de esta roca. Este suelo era hijo de esta roca de acá, o era producto de esta roca. Entonces, el suelo que hay acá, o el saprolito que se va a formar acá, que es un material terroso, que no tiene todavía estructura, que seguramente va a originar un suelo, este saprolito de acá no es de esta roca, era de esta otra, ¿cierto? Entonces este es un suelo, por llamarlo algo, transportado. Otro ejemplo clásico, recuérdenlo. Por aquí puede venir un río. ¿Listo? Y aquí se pudo haber estado formando
un suelo que era originario de esta roca. Pero puede haber una creciente de este río que aporte materiales aquí, que vengan de rocas de otras latitudes, de otras zonas. Ese material se deposita acá, se empieza a formar otro suelo y el suelo, el saprolito, el material que va a dar origen a este suelo no es de esta roca, sino de materiales aportados por este río que vienen de otras partes, ¿cierto? Entonces ese concepto de roca madre solo funciona cuando los suelos son in situ, es decir, cuando el suelo, cuando el saprolito se origina del suelo y cuando los horizontes se originan de este saprolito que vino de esta roca madre, ¿correcto? Otro concepto es el perfil del suelo. El perfil del suelo lo denominamos como el conjunto de capas y horizontes descritas en un mismo sitio y que conforman un mismo suelo. Entonces, volvamos acá, estas divisiones que tiene esta zona, todas estas divisiones que hay acá, es lo que llamamos un perfil de suelo, que puede ser diferente o que seguramente es diferente a otros horizontes y a otras capas que describimos en otra parte. Esto sería otro perfil de suelo. Lo que queremos decir es, este perfil que describimos aquí no aplica para este. Aquí hay que hacer otro perfil de suelo. Por eso tenemos tanto trabajito los que describimos perfiles de suelos, pero esto casi no se hace. Muy bien. Entonces es un conjunto de capas horizontes descritos en un mismo sitio para una misma unidad. Luego también tenemos otro concepto que se llama el regolito. Y el regolito simplemente es el saprolito más los horizontes, o más el perfil de suelo más bien. El saprolito más el perfil del suelo. Vuelve y juega. Uno solo hablaría del regolito siempre y cuando, no, también puede haber un regolito de suelo transportado porque es el saprolito más los perfiles de suelos. Muy bien. Dentro de estos conceptos básicos vamos a ver también la nomenclatura para los horizontes maestros. O sea, para estos horizontes, ¿correcto? Básicamente es cómo se nombran estos divisiones que las vamos a llamar o que las llamamos horizontes. O sea, divisiones que tengan estructura o que sean ya suelo, ¿correcto? Muy bien. Esos horizontes maestros significa que son los más generales, los que se encuentran en la mayoría de suelos. Los taxónomos cogen esos horizontes maestros y le hacen algunas subdivisiones, pero nosotros vamos a ver los más generales. Muy bien. Entonces esos horizontes maestros o genéticos son el producto de la acción de los procesos de formación del suelo condicionado por los factores de formación. Entonces, un horizonte son factores más procesos que me originan las características de esa capa. ¿Cómo los vamos a nombrar? Entonces, O. Este O no tiene estructura, o sea que es una capa. Entonces, el O es una capa. Y es específico para una capa de acumulación de materiales orgánicos. Entonces, es exclusivo para la acumulación de materiales orgánicos.
Esas primeras materiales que vemos en el bosque, que usted lo coge, que es un material así que se disgrega, que a veces por allá en los barrios, en las ciudades pasan venenones, que la tierra de capote y no sé qué, esa hojarasca, todo ese primer material que hay en el suelo, entonces lo vamos a llamar capa. Y esa capa la vamos a denominar como O. Entonces, en el desierto, ¿tendremos chico de tener O? Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero en una selva, en el Chocó, con toda seguridad que este O tendrá un tamaño considerable, ¿cierto? Muy bien. Luego sigue el A. Este A ya es un horizonte. Entonces, si es un horizonte, significa que tiene estructura, Cuando hagamos la salida de campo a describir un perfil de suelos, vamos a percibir realmente lo que es una estructura y que no tiene estructura. Entonces, A es un horizonte superficial, de colores oscuros debido a la presencia de materia orgánica iluviada. Acuérdense cuando vimos el proceso de eluviación y iluviación. Uno es un movimiento y otro es una acumulación. Uno es consecuencia del otro. Entonces, ya podemos ir mirando que quién está en estas divisiones que vemos aquí en la tierra, en el suelo. ¿Quién está por encima del horizonte A? La capa O, que tiene materiales orgánicos que se van descomponiendo por los microorganismos, que van generando unos materiales que se van moviendo y se ubican ¿en dónde? En una zona del suelo que la van colocando oscura y que la vamos a llamar horizonte A. Muy bien. Luego tenemos un horizonte B, y si es un horizonte también tiene estructura. Es un horizonte subsuperficial paralelo a la superficie, generalmente originado a partir del horizonte A. Entonces, aquí va estando el horizonte, la capa O, aquí vamos teniendo el horizonte A y aquí vamos teniendo el horizonte B, ¿correcto? Son materiales que se mueven o son diferenciación de un horizonte A, entonces puede ser un empobrecimiento del horizonte A de materiales que se van acumulando en alguna zona de tal manera que usted ya pueda hacer una división y diga, pero venga, esta parte del suelo de aquí es distinta a la de acá, entonces usted dice, bueno, ahí hay otro horizonte y lo vamos a llamar el horizonte B. Luego está el horizonte C. Este también es un horizonte. Este también es un horizonte. ¿Cierto? Y ahí mismo que escuchemos la palabra horizonte, de una nos vamos aquí. Tiene estructura. Entonces dice, es un horizonte subsuperficial, generalmente subyacente al B, al horizonte B, que conserva muchas de las características del saprolito, si es in situ, o sea, de este saprolito que se meteorizó de una roca madre, si es in situ, con una estructura incipiente, o sea que es un horizonte incipiente. O sea que si usted coge un terrón del horizonte A y coge un terrón, por ahora lo vamos a llamar terrón, pero más adelante tiene otro nombre técnico. Si usted coge un terrón del horizonte C y un terrón del horizonte B o A, si usted le hace fuerza al terrón del horizonte C, tendrá más posibilidad de disgregarlo, de romperlo, que un terrón del horizonte B y del horizonte A. ¿Por qué? Porque el horizonte C tiene menos estructura que el horizonte C tiene menos estructura que el horizonte B y que el horizonte A. ¿Listo? Entre otras cosas vamos a ver, porque es que para que haya estructura necesitamos materia orgánica. Y si la materia orgánica está aquí en superficie y el horizonte C está aquí muy abajo, para que esta materia orgánica o los productos de la materia orgánica lleguen hasta acá, se demoran tiempecito. Sobre todo si estos son
amplios, grandes. Entonces, para que se forme estructura aquí es más difícil, ¿cierto? Entonces, por eso aquí hay una estructura mucho mayor, aquí puede haber una estructura menor y aquí hay una estructura mucho menor, ¿cierto? Muy bien, por eso es que la mayoría de las raíces de los árboles se desarrollan en estas primeras zonas, ¿cierto? Porque hay una estructura y al haber estructura hay una posibilidad de que las raíces encuentren espacios porosos por donde irse, más nutrición obviamente, entonces por eso esta zona es más, digamos, de mayor presencia de raíces, que después vamos a ver que llama la capa arable. Muy bien, entonces una vez, digamos, que tenemos estos conceptos claros y que vemos estos horizontes maestros, hay otros genéticos, como les digo, hay otras divisiones, aquí ponen A1, A2, AC, AR, cuando el horizonte es una cosa, es la otra, pero digamos que en conjunto lo principal es encontrar en un suelo una capa o que un perfil del suelo sea una capa O, un horizonte A, un horizonte B y un horizonte C. ¿Listo? ¿Cómo se forman? Vamos a ver entonces aquí ya para ir terminando. Grabando, aló, sí. Muy bien. Pepe, yo me corro. Sí, la idea es que en los desiertos, los suelos son incipientes o casi no hay suelo, porque mira que el viento arrastra la arena. Entonces usted coge del desierto un puñado de ese material y se le va por entre las manos, no hay suelo. Lo que hay es un material allí que no ha sido todavía, y porque no hay vegetación. ¿Cómo coger agua? Sí, es como coger agua, es como coger agua, exactamente. Muy bien, bueno. Entonces recuerde que nosotros estamos viendo Génesis. Y Génesis es cómo se forman los suelos, ¿ya? Y dentro de esa formación del suelo vimos factores y procesos de formación del suelo. Entonces dijimos, los factores de formación del suelo son, digamos, la interacción de unas variables que me forman un suelo, que crean un suelo. Pero luego esa creación de esos 5 factores, material parental, biota, o sea, materia orgánica y microorganismos, relieve, tiempo y material parental, forman un suelo. Pero luego hay otras variables que empiezan a interactuar, que son los procesos de formación del suelo, que le van a dar unas huellas a ese suelo, ¿cierto? Entonces nosotros nacemos, por ejemplo, yo soy de Abejorral, pero vea, pude estudiar, salir de allá, venirme, todo ese cuento. Entonces, un suelo se puede formar con X características y heredarlas. Mi papá era muy malo. Bueno, yo no soy pues tan bueno, pero digamos que yo heredé unas condiciones como genética, pero la interacción del medio me fue formando de otra manera y dejó una huella. Entonces, los factores me forman un suelo, pero los procesos me dejan una huella en ese suelo. Puede que yo tenga un suelo que de su origen no sea fértil de forma natural, pero que hay un proceso de acreción, ¿cierto? O de littering, como vimos, que le aporte a ese suelo materia orgánica, le aporte minerales y lo pase de haber sido genéticamente un suelo pobre a un suelo enriquecido por factores externos a ese suelo. Entonces ahí tenemos la interacción de factores y procesos de formación del suelo. Muy bien, o sea, un factor puede ser el material parental, una roca que haya formado ese suelo muy pobre en nutrientes. Genéticamente es pobre. Un proceso, la adición de minerales ahí. Puede que esa roca forme un suelo al lado de un río y ese río le aporte luego minerales y lo enriquezca. Entonces ahí hay esa interacción. Entonces, ¿cómo se forma ese suelo? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a ir tratando de relacionar los factores y los procesos. ¿Listo? Entonces aquí podemos tener
vamos a hacer una extracción. Este es un proceso que nosotros lo vamos a hacer en 10 o 15 minutos, pero que dura millones de años. Por eso es que recuerden que otro de los objetivos de la Escuela de Agricultura del Intertrópico Andino Alto es que podamos lograr que el suelo lo declaremos un recurso no renovable. En términos de que un recurso no renovable es un recurso que que si nosotros lo destruimos o no lo gastamos, no se renueva a escala humana, porque formarse el suelo, 1 centímetro de suelo en el trópico se puede demorar 300, 400, 500 años. Entonces por eso es un recurso no renovable, ¿cierto? No se renueva a escala humana. Entonces vamos a hacer un proceso aquí para entender el sistema, pero obviamente con las restricciones de tiempo que ya sabemos. Entonces aquí podemos tener una roca, listo, una roca, listo, puede ser, en este caso entonces la vamos a llamar la roca madre. Aquí tenemos una roca. Característica de la roca, litificada, endurecida, todo eso, listo. ¿Qué necesitamos? Entonces este es un factor de formación del suelo, que es la roca madre, listo, el material parental. Entonces en este caso el material parental, o sea el material que va a dar origen a este suelo que vamos a formar aquí, es una roca. Muy bien. ¿Qué necesitamos para que exista el proceso de transformación o de meteorización de esta roca? Necesitamos agentes externos, ¿cierto? Como la lluvia, como el viento. ¿Listo? El viento que trae semillas, trae microorganismos. ¿Y la lluvia qué hace? Un medio para que eso progrese. Entonces, digamos que, por ejemplo, si esta roca llega a tener alguna fisura, entonces aquí cae la lluvia y aquí la roca empieza a descomponerse, pero también el viento trae microorganismos y estos microorganismos empiezan a atacar esta roca. Entonces esta roca que fue inicialmente sólida y compacta empieza a descomponerse, empieza a meteorizarse, Muy bien. Y esto también puede traer semillas. Listo. ¿Y esas semillas qué hacen? Que empieza a haber aquí un material vegetal incipiente. Listo. Ya poquito, de a poco. Por eso es que se demora tantos años. Y empieza a acumular aquí. Una cantidad de material orgánico, ¿cierto? Que no tiene estructura, que tiene gran cantidad de material, que no tiene estructura, que tiene una cantidad de material orgánico y que nosotros lo llamamos la capa O. Entonces, ¿cómo se empieza a formar este suelo? Un material orgánico sobre una roca madre. Aquí lo tenemos. Muy bien, aquí lo tenemos. Este material orgánico que se enriquece en microorganismos, entonces aquí ya tenemos un factor que es el material parental, otro factor que son los microorganismos o la biota. Listo. Y ese material, esa cantidad de microorganismos empieza a actuar sobre esta roca y empieza a seguirla meteorizando. O sea que hay una meteorización biológica. Los microorganismos empiezan a deteriorar esta roca. También las raíces de las plantas, ¿cierto? La lluvia, y si es una lluvia ácida también puede. Entonces empieza a descomponer y empieza a originar un material. Es que me hace yo me quedo estatua. Cada que hace un material, origina un material que no es litificado, pero tampoco tiene estructura y tampoco está enriquecido en materia orgánica. Entonces quiere decir, y es el material de donde se va a originar ese suelo, porque estamos hablando de un suelo in situ. Entonces tenemos una capa O que sigue estando y quizás un poquito más gruesa. Entonces ya podemos tener, digamos que materiales con un poquito más altico, ¿cierto? Mayor
mayor cantidad de vegetación. Se forma el saprolito y sigue estando debajo de la roca madre. Ay, no me va a caber aquí, pero vamos a tener que estrechar un poquito. Entonces volvamos aquí. Vamos a ponernos más acá. Entonces, en un tiempo 1 tenemos la capa O sobre una roca madre en este caso. Luego tenemos la capa O sobre un material terroso y que lo vamos a llamar saprolito. Y luego tenemos la roca madre. Muy bien. Bueno, continúan los procesos, quizás ya tengamos una colonización mucho mayor de raicillas y de materiales orgánicos y de microorganismos. O sea que va pasando el tiempo y aquí tenemos el tercer factor de formación del suelo, que es el tiempo. Entonces tenemos material parental, la roca madre, la biota actuando sobre esto, microorganismos, materia orgánica, a través del tiempo. Entonces, los procesos siguen, sigue un material descomponiéndose, aquí, y ya aquí empieza a haber un material que no tiene el suficiente tiempo ni la suficiente cantidad de materia orgánica para formar una estructura muy fuerte, sino que es una estructura incipiente. O sea, ya empieza uno a pensar, ve, ya aquí ya se está formando suelo, es una estructura incipiente, pero ya tiene estructura, o sea que ya aparece el primer horizonte. Entonces sería el O que sigue estando ahí, un horizonte con una estructura incipiente que sería el C, sigue estando el saprolito y sigue estando la roca madre. Muy bien, entonces aquí ya vamos con el O, aquí tenemos el horizonte C, aquí tenemos el saprolito y aquí tenemos la roca madre. Continúan los procesos de formación, ya tenemos aquí quizás una capa O mucho más enriquecida, de pronto un sistema mucho más grande, ¿cierto?, que soporte una vegetación de mayor envergadura. Los procesos son hacia el centro, son concéntricos, entonces vamos hacia la profundidad de la roca madre. Esa roca madre, por la migración de todos estos microorganismos y de todas esas sustancias que van aquí, se sigue descomponiendo y después ya podemos observar que ya hay una capa del suelo que ha pasado suficiente tiempo en el cual le han adicionado muchos materiales orgánicos, ha actuado mucho los microorganismos sobre un material parental y ya tiene una estructura muy fuerte que usted es capaz de ver y decir, ah, bueno, un momentico, aquí ya hay estructura. Entonces ya tenemos el O, un horizonte A sobre un horizonte C, sobre un saprolito y sobre una roca madre. ¿Por qué no se forma primero el horizonte B? Porque dijimos que el horizonte B se origina a partir del horizonte A. O sea que genéticamente primero se forma el horizonte A. Luego ese horizonte A genera unas divisiones, se generan unos movimientos al interior, un proceso de diferenciación para originar luego el horizonte B. Pero bueno, entonces aquí ya tenemos una capa O, un horizonte A, un C, un saprolito y una roca madre. Y finalmente estos procesos pueden continuar. Entonces, aquí ya se originó el A, se originó el C, se sigue descomponiendo la roca en el saprolito y seguimos teniendo la roca madre. Muy bien. Luego, aquí, generalmente, entre este horizonte A y este horizonte C, empieza a haber unos procesos de diferenciación. ¿Cuáles pueden ser esos procesos de diferenciación? Hombre, que migre un poquito de más materia orgánica hacia alguna capa y se acumule y me genere un horizonte distinto. Que migre algunas partículas
como arcillas o básicamente como arcillas pequeñas y se me acumulen más en una parte que en otra. Que haya un proceso químico que haga que aquí, por ejemplo, se genere un pH diferente o unas propiedades químicas diferentes a las de arriba, entonces otra división. Entonces, pero finalmente lo que nosotros tenemos es una capa O, un horizonte A, un horizonte B, uno C, un saprolito y una roca madre. Es posible que nosotros acá en el oriente antioqueño podamos ver este proceso, que nos encontremos un material litificado en el fondo, un material terroso que no tiene estructura, un horizonte C con estructura incipiente, un horizonte B, un horizonte A y la capa O. Es posible que llegamos, ¿cierto? Ese digamos que es la estructura, inicial o la estructura más característica de todos los suelos. Es posible que nosotros podamos encontrar un suelo o sea, un horizonte A sobre un horizonte C, que no se ha formado todavía el horizonte B. Y vamos a ver que eso es característico de un grupo de suelos que se llaman inceptisoles, o sea, incipientes. Es decir, que un inceptisol o un entisol, perdón, pueden no tener uno de estos horizontes. Entonces, así se forman los perfiles o los horizontes del suelo. Entonces, nosotros cuando vamos a describir un perfil de suelos, generalmente buscamos esas capitas, ¿cierto? Sí, generalmente buscamos esas capas. Nosotros generalmente hacemos un perfil aquí, listo, y buscamos el O, el A, el B y el C. Eso sí, todos los suelos deben de tener mínimo O, A, B y C. Bueno, puede haber un A sobre un C, listo, pero todos deben de tener estos horizontes. Estos y un saprolito. Un regolito, pues un perfil de suelos siempre tiene que estar sobre la roca madre. No, porque puede que se forme un suelo de un material que fue transportado desde otra parte. Listo, entonces no necesariamente puede haber, o aquí debajo puede haber roca madre. Aquí ya digamos que interactuamos con varios factores de formación del suelo. ¿Cuál nos faltaría? Por ejemplo, el relieve. El relieve es un factor de formación del suelo. Entonces, vamos a tratar de unirlo acá. Listo, aquí tenemos un relieve con poca pendiente, aquí tenemos un relieve con mucha pendiente. Entonces, vamos a colocar aquí una roca que vamos a llamar roca madre. Listo, muy bien. Y este suelo que hay aquí se origina a partir de esta roca madre. Pero aquí los procesos erosivos y de denudación de la superficie terrestre son mucho mayores que acá. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto del relieve sobre la formación del suelo? Que en relieves con pendientes muy altas o con pendientes muy inclinadas, la profundidad del suelo es más pequeña que en zonas planas, o los suelos son menos profundos en las laderas que en las zonas planas. Entonces ahí es cuando yo les digo que como no estudiamos bien el planeta y entendemos bien, entonces hacemos de capitanes planeta cosas que no debemos de hacer. Y si ustedes ven, por ejemplo, ¿cuál es una de las prácticas más comunes? Es que para conservar los suelos o los paisajes o las tierras de así, sembrar árboles. Entonces se van las damas perimoradas del cerro Pan de Azúcar a sembrar árboles, ¿cierto? O las adoradoras del divino miembro del Señor, con los scouts y con el grupo juvenil y todo, y siervan unos árboles. Y claro, chiquiticos son muy bonitos, pero cuando ya un árbol de estos está así, ¿qué pasa?
llega a una zona donde no hay suelo. Y si no hay suelo, seguramente se va a encontrar el terreno litificado, duro, que no hay penetración de raíces, y las raíces empiezan a hacer esto. Y los árboles siguen creciendo. Llega un momento en que, ¿cierto? Eso es lo que vamos a llamar después profundidad efectiva. Entonces, no entendemos eso y todo lo queremos como arreglar sembrando árboles. Y siembre árboles, y ¿para qué? ¿Para qué va a sembrar árboles ahí si no tenemos la suficiente profundidad efectiva como para poder anclarlos? ¿Cierto? Hay que estudiar eso y más bien hacer una cobertura vegetal que sea más bajita, que no tenga esa envergadura. ¿Y cómo se le conoce esa transición que hay, por ejemplo, en el desierto de la Tatacoa, que uno allá en el horizonte ve que ya hay vegetación? ¿Me entiendes? Ahí está el desierto y ya poco comienza a verse la vegetación allá en el horizonte. Pero eso debe ser por humedad, porque hay mayor humedad, ¿cierto? Porque hay vegetación. Eso debe de ser un cambio climático, pues ahí, de zona de vida, ¿cierto? Uno, por ejemplo, un fenómeno similar, no conozco todavía la Tatacoa, no he podido, es el que pasa en La Guajira. En La Guajira hay un parque natural, hay una serranía, la serranía del Macuira, que uno baña en una cascada y ahí hay un bosque enano, hay niebla en La Guajira. Uno dice, pero ¿cómo hay niebla? Un bosque de niebla en La Guajira. Y es porque, recuerden esto, aquí está La Guajira, aquí está el Golfo de Maracaibo, o Coquibacoara, que se, no sé. Y aquí hay una zona que ventea, aquí hay una pequeña elevación, una pequeña elevación de unas montañas de la serranía del Macuira. Y este viento que viene aquí húmedo pega contra la serranía, ¿cierto? Y se empieza a condensar. Hay un choque de aire húmedo, empieza a ascender y se empieza a comprimir, a compactar y genera una zona húmeda aquí y usted ve una vegetación ahí, hay suelo y hay vegetación. Entonces seguramente en la Tatacoa habrá una elevación que hace que choque una corriente de viento, que se condense el aire ahí, que haya mayor humedad y que haya vegetación, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos la pendiente, tenemos el tiempo, tenemos el material parental, tenemos la materia orgánica. ¿Cuál nos falta? Tiempo, relieve, biota, material parental y nos falta uno, relacionar uno. A ver, devolvámonos, que no nos vaya a pasar. Relieve, no, el clima. El clima es el que nos falta acá, pero bueno, ahí lo tocamos, pero entonces la pregunta es, ¿cómo funciona el clima para que haya una génesis de horizontes? Entonces uno se pregunta, bueno, el desierto. En el desierto podemos llegar a encontrar una cosa de estas, muy difícil. ¿Y cuál es el factor condicionante para que no se desarrolle un buen suelo en el desierto? El clima. Hay bajas precipitaciones y si hay bajas precipitaciones, pues no hay suficiente vegetación. Si no hay vegetación, no hay materia orgánica. Así haya un material parental, así pase el tiempo y así el relieve lo favorezca. Por eso es que es importante no solo saber cuáles son los factores de formación del suelo, sino entender su interacción. Entonces uno ya puede decir, venga, y entonces, ¿cuál sería el escenario ideal para que se forme un suelo ideal? Entonces uno dice, vea, un material parental, por ejemplo, rico en minerales. Acuérdense, por eso vimos los minerales. Entonces, por ejemplo, un suelo derivado de feldespato debe ser una cosa muy maravillosa. Un suelo derivado de calcitas, un suelo derivado de dolomitas, ¿cierto? Un material parental que sea rico en minerales, ¿cierto? Un relieve, por ejemplo, entre el 0 y el 3% de pendiente. Entre 0 y 3% de pendiente. Menos de 3% de pendiente ya corremos el riesgo de que se nos inunde, por ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Clima. Este es una belleza. ¿Cuál sería un ideal? Una precipitación alrededor de los 1200 milímetros al año, ¿cierto? Una temperatura ideal de unos 24 grados Celsius. ¿Correcto?
un brillo solar de 12 horas al día, con, no sé, 1500 lumens, no sé. Listo. Que tenga suficiente tiempo, o sea, más de 400, 500, 600, 700 años, 1.000.000 de años. No, acuérdense que el suelo, uno solo encuentra suelos máximo en el cuaternario, o sea, en lo que estamos viviendo nosotros, porque los procesos erosivos no dejan que haya suelos de más de 1.000.000 de años, por ejemplo. Y si acaso uno encuentra un suelo con esa edad es porque está enterrado o no sé qué. Listo, entonces ahí está, material parental, relieve, clima, biota. O sea, el que haya este clima, el que haya este relieve y que sea rico en minerales, significa que hay muchos microorganismos y mucha materia orgánica, ¿cierto? Entonces, que haya suficiente materia orgánica y microorganismos. ¿Cuál nos falta? Relieve, biota, material parental, clima y nos falta uno. No, ahí están todos, a ver. Material parental, biota, relieve, clima y tiempo. Ahí están. ¿Dónde se reúnen esas condiciones? ¿Dónde esas condiciones son más óptimas? En el trópico. En el trópico, ¿cierto? En el trópico podemos, por eso cuando dicen que un suelo en condiciones óptimas, o sea, en zonas tropicales, se puede demorar 500 o 600 años para formarse 1 centímetro de suelo. O sea que un suelo que tenga todo eso, se puede decir el Amazonas. Pero en el Amazonas, ¿a cuál se le va la mano? Al clima con la precipitación. Entonces lava mucho. Lava mucho, ¿sí me entiende? O sea, el asunto es, que es que si ese suelo es bueno o malo. No, ese suelo ni es bueno ni es malo. Ese suelo es apto para unas cosas y ese suelo es apto para otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos digamos, un brillo solar adecuado, unas precipitaciones a veces un poco excesivas, pero más bien adecuadas, 1500, 1600 milímetros. Pero aquí, ¿cuál es el condicionante para que no haya un suelo muy, muy, muy óptimo? El clima. El clima es muy frío. Y si el clima es muy frío, los microorganismos se mantienen, vea, enruanados. Entonces, vea, enruanados. Entonces, ¿qué pasa? Si se mantienen enruanados, no hay esa interacción para que se descomponga la materia orgánica y haya ese elemento para formar estructura, para que el material se agrupe y forme estructura. Entonces, no hay suelo. Entonces, hay que mirar esos. También podemos tener todas las condiciones, pero en un relieve de estos, entonces el suelo es bajito, ¿cierto? Entonces, hay zonas, por ejemplo, como algunas zonas de Córdoba, ¿cierto? Algunas zonas del Valle del Cauca, ya, que reúnen ese tipo de condiciones. Relieves generalmente poco inclinados, buenos aportes de materia orgánica, el clima, ¿cierto? Buenos materiales parentales y todo ese cuento. Y ahí hay suelos muy óptimos para la agricultura. ¿Pero en qué los tenemos? En ganadería. Listo. Bueno, muchas gracias, muy amables. Terminamos la tercera unidad que se llamó Génesis de suelos. Muy bien. Ojalá no la tengamos que repetir. Así es. Y menos en un puente. Eso sí me dolería.